Bien, estamos en la tutoría del miércoles 3 de mayo del 2023 de Lengua 2 de las 14 horas. Estamos acá con asistencia perfecta, Pablo Fueste, Pablo, y seguramente que alguien más se sume en el transcurso de la tutoría y bueno, si no, nos vemos en diferido para aquellos y aquellas que ven más tarde. Hoy inauguramos una nueva secuencia, secuencia número 2. Y vamos a hacer un poco una especie de síntesis, ¿no? De qué fue lo que estuvimos tratando de hacer en la secuencia uno, ¿no? Y por qué ahora pasamos a secuencia 2 y qué vamos a ir viendo, más allá también de la actividad y de la semana que teníamos para hoy. Entonces, la primera cuestión interesante que podemos pensar tiene que ver con, bueno, a ver, mejor voy a preguntar, Pablo. ¿Qué pensás que hicimos en la secuencia uno? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que te quedó más registrado en relación a las tareas y a los temas que leíste? ¿De qué fue esa secuencia? Esa es un poco mi pregunta. Pablo escribe en el chat, por eso yo me quedé un rato en silencio, porque él escribe y contesta por ahí, así que bueno, ahí voy a la pregunta. Sobre elegir un debate. Perfecto. Bien, esa es la primera cuestión. Exacto. Em, digamos que nos metimos en el universo, vos seguís escribiendo igual si querés seguir contestando y yo te voy leyendo. Nos metimos en el universo de, por un lado, pensar un tema que esté en debate en los medios de comunicación. Entonces ahí lo que hicimos en la primera secuencia fue un poco ir a leer los medios de comunicación, los diarios digitales, los canales de televisión, las noticias, los programas de radio, un poco podían buscar por esas fuentes, después por ahí cuando se fueron metiendo más en los temas que eligieron, buscaron otro tipo de páginas de internet que no son diarios, sino ya más organismos o fuentes que trae la información, fuentes oficiales también puede ser. Sin embargo, lo que podemos pensar es que en esa secuencia uno un poco la tarea consistió en, primero, poder distinguir la información de lo que sería la opinión o una posición tomada, una postura. Por eso, cuando ustedes elegían en la secuencia uno el tema de debate, además de poder reconocer, que eso es lo que vamos a seguir trabajando en esta secuencia, ¿no? Además de poder reconocer un tema de debate, creo que se trataba de poder mirar esto, ¿no? Bueno, cuando había una opinión del diario, del periodista, del escritor, del autor, de aquello que estábamos leyendo, y cuando simplemente había un dato objetivo, como una fecha de sanción de una ley, como una fecha de un acontecimiento puntual, importante, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión para saber. Secuencia uno, por un lado la información, por el otro lado lo que es la opinión, que después va a estar fundamentada o va a estar argumentada. Esta palabra es la que va a salir ahora a la luz, la cuestión de la argumentación. Y también poder reconocer esto, un tema de debate que se esté discutiendo. Y un poco la finalidad o el objetivo de la secuencia uno tuvo que ver con esto de, bueno, uno lee todo el tiempo, lo bombardean de información, cuando ¿se acuerdan aquel primer foro? La pregunta era cómo se informaban y algunos decían, bueno, a mí no me gusta informarme, o yo me saturo, o siempre hay peleas de unos, otros, depende del canal, bueno, todas estas cuestiones que iban surgiendo tenía que ver con esta especie de exceso de información en el que vivimos y cómo esa información muchas veces está mediada por las posiciones, ¿no? Las tomas de posición. Entonces, un poco la tarea tuvo que ver con esta cuestión, que era poder tratar de entender esos temas de debate, por eso había que elegir uno que esté en los medios, y poder reconocer las diferentes posturas. Les costó un montón a algunos, más, menos, o esto de poder definir cuál era el tema de debate, ¿no? Porque a veces uno puede ver que hay información, puede ver que hay temas que son más polémicos, pero no termina de encontrar qué es lo que se está discutiendo. Y ese fue nuestro gran desafío en la secuencia uno. Entonces, algo que les pregunto para que se queden pensando
es, bueno, en qué temas ustedes consideran que tienen posición tomada o que siempre terminan como ahí saltando, debatiendo, ¿no? ¿Cuáles los convoca? Ya sea un tema relacionado con el mundo del deporte, el espectáculo, de la política, de la economía, de la sociedad, etcétera, ¿no? Como una pregunta que me puedo hacer y que les puedo hacer para abrir o seguir trabajando en esta secuencia. Entonces, por un lado tenemos una secuencia uno que podemos dar por terminada para aquellas que entregaron el trabajo práctico y que terminaron sus archivos o que si no los terminaron del todo, por lo menos pudieron avanzar, tuvieron una evolución y quedaron cosas que vamos a seguir trabajando en esta tutoría, en esta secuencia 2 em, para mejorar, profundizar y todo. Por eso, ahora vamos a ir a algo muy en particular. Ahora voy a leer lo que pusiste en el chat, Pablo, pero creo que te adelantaste, ahí voy a la serie, que era lo de la tarea. ¿Pudiste ver toda? Buenísimo que pudiste ver toda. Bueno, em, les decía entonces que me parece que ahora lo que vamos a hacer es poner en palabras y explicitar esto del discurso argumentativo. Vieron que hasta ahora habíamos hablado de los medios, de la información, de las opiniones, de las posiciones, y ahora le vamos a poner un nombre, y ese nombre se trata de pensar ahora ciertas estrategias y ciertas características del discurso argumentativo. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es el discurso argumentativo? ¿Para qué me va a servir? O bueno, ¿de qué se trata? Primero y principal, antes que nada, por si no nos acordamos, pero por ahí en lengua lo vieron en lengua uno, pero y los que no hicieron lengua uno refrescamos. Discurso, piensen a todo lo que podemos decir con sentido, en un contexto, ¿no? Con interacción, todo lo que ¿no? Cuando uno habla solo o dice palabras al viento, eh, en un contexto de comunicación discurso vamos a pensarlo como, primero como un conjunto de enunciados, ¿no? Un enunciado es cuando yo digo hola y estoy haciendo un enunciado, porque aunque sea una sola palabra, ese hola, en este caso estoy saludando a aquellos que van a mirar este video después, a Pablo que está presente en esta reunión, entonces ese hola constituye un enunciado. Cuando uno produce una serie de enunciados, eh, forma un discurso. Entonces, podemos pensar que el discurso va a abarcar todo lo que es oral y todo lo que es escrito. Entonces, cuando decimos discurso argumentativo, vamos a pensar aquellas cosas que decimos, ¿no? O que escribimos, o que leemos, ¿no? En un discurso que es escrito, y que tienen una fuerte carga argumentativa. Ahora pregunto, ¿de qué se trata esta argumentación o qué es una argumentación? A ver si, no sé si Pablo vos te acordás de esto, si te suena la palabra, si lo asocias con algo. Bien, bueno. em, a ver, discurso, acá escribió. Bueno, en base a hechos, crear un argumento. Sí, no necesariamente a hechos puntuales, sino que es vamos a leer ahora vamos a leer que se trata de tomar una posición sobre algo y obviamente eso tiene que estar fundamentado, pero va más o menos por ahí. Vamos a leer la presentación. Bueno, ahí las opiniones sí tienen que ver con argumentos, pero obviamente esas opiniones, para que tengan solidez, para que tengan cuerpo y uno las pueda defender, lo que necesita es em, justamente construirlas como argumentos. Uno puede decir opiniones, puede decir
no me gusta el día que hay hoy, hay mucho sol, no estoy contenta con él. Eso es una opinión, pero si yo quiero fundamentar esa opinión, darle cuerpo, bueno, voy a necesitar formar argumentos. Entonces, vamos a leer la presentación. Dice, previamente trabajamos sobre la información en los medios, sobre las búsquedas de datos y también sobre las búsquedas de opiniones. Esto que estuvimos diciendo, es decir, sobre las posiciones que determinados actores, ya sean medios periodísticos, partidos, ¿no? Políticos, periodistas, instituciones, organismos, ciudadanos, etcétera, asumen frente a temas que son de debate público. Por esta razón, ahora es el turno de estudiar sobre los diferentes recursos de la argumentación. Bueno, esto también les puede servir para estudiar otras materias en las que por ahí tengan que tomar posición o tengan que leer textos que son controversiales o textos que plantean una postura, pero que no es una postura única, que hay otras. Entonces, saber cómo se forman el entramado de estos discursos nos ayuda a leer y a escribir mejor ese tipo de discursos, a entenderlos, por un lado, y también a producirlos cuando nos toque hacerlo. Entonces dice, en esta secuencia 2 vamos a estudiar acerca de dos cuestiones a saber. Por un lado, algunas estrategias de la argumentación y por el otro, vamos a realizar una puesta en palabra y voz sobre estas cuestiones. Hacia el final de esta pequeña sección de algunos encuentros, vamos a, de esta secuencia que seguramente sea más larga, pero bueno, va a haber una tarea en el medio que tenga que ver con ponerles voz, ¿no? Sobre estas cuestiones. Es decir, vamos a tomar la oralidad, la palabra hablada, para poner en práctica el ejercicio del debate. ¿Sí? Esa es un poco la propuesta. Entonces, avanzando, vamos a leer algunas claves de la semana antes de entrar con la tarea. Fíjense lo que dice, defender y acusar, elogiar y criticar, proponer y aceptar o rechazar. ¿Cuántas veces y para cuántas cosas llevamos a cabo todas estas acciones, ¿no? De defender, acusar, elogiar, criticar, proponer, aceptar, rechazar, día a día, ¿no? Nuestra vida diaria. ¿Podríamos cumplirlas sin palabras? En cada una de ellas está comprometido un mismo proceso, que es la argumentación, esto que hablábamos recién. El objetivo de máxima, ¿cuál va a ser en una argumentación? Lograr la justicia, ¿no? Convencer de lo bueno, malo, bello, feo, digno, indigno, etcétera, de algo, instalar una verdad, tener la razón, ¿no? ¿Cuántas veces queremos tener la razón en algo? Esto es así, por tal y tal razón, yo te lo digo, yo lo sé, etcétera. Pero si no llegamos tan lejos, muchas veces cuando discutimos, entramos en debate o en disenso con alguien, esto es otra palabra que uno puede anotar ahí en su glosario de palabras, el disenso, disentir, no estar de acuerdo con alguien al respecto de algo, eh, cuando eso no sucede, podemos esperar que nuestro receptor se lo piense al menos, ¿no? Y que nos tome más o menos en serio. Es decir, bueno, no te llego a convencer, sería, pero por lo menos te dejo pensando. Ese podría ser como un objetivo no de máxima, pero sí de mínimo. Para realizar una argumentación, entonces, necesitamos un tema, que es un poco lo que estuvimos medio practicando en la secuencia 1, un conflicto y algunas ideas, claro, ¿no? O sea, ideas nuestras, ideas de otros que nos ayudan a defender esas ideas nuestras y que se opongan, obviamente, a las ideas contrarias. Eso es imprescindible porque si no, no hay debate, no hay punto de discusión. Si todos estamos de acuerdo, entonces no hay discusión, si estamos de acuerdo sobre algo, ¿no? Si no hay otra postura. Y sí, te vas a tener que conseguir un contrincante, ¿no? O sea, es decir, para que haya debate necesariamente tiene que haber un contrincante, un oponente, que no es un enemigo necesariamente, no hay que pensarlo en términos bélicos, digo yo, de guerra, porque uno puede discutir siempre hasta con amigos, ¿no? Sobre las cosas en las que no llega a un acuerdo o el disenso. Fíjense lo siguiente ahora, vamos a ir unas cositas ahí muy puntuales. Ideas nuestras, tenemos le decimos tesis, también se dice hipótesis, y también necesitamos de argumentos para sostener esas tesis o esas hipótesis, ¿no? Para probar tu tesis, los argumentos. Los contraargumentos tiene que ver para discutir la antítesis, que es la idea del otro, la idea contraria, y los argumentos contrarios también.
Y por supuesto después una conclusión. A veces hay nuevas ideas en una conclusión, pero no siempre tiene que haber o puede haber nuevas ideas. Las ideas ajenas, las del otro, las que yo no estoy de acuerdo y quiero poner mi razón, se llama antítesis. La tesis para tu contrario es lo que el otro defiende, los argumentos que sostienen esa antítesis. Entonces, un poco pensando en la idea de la tesis y la antítesis, es que vamos a encarar esto de ponernos a ver la serie. Esperen que voy a leer el chat de Pablo. Ah, bien. Contestaba algo que yo había preguntado. Bien. Ahora sí, nos vamos a meter, ya estuve leyendo los foros, que después voy a responder, con la tarea. Bien, la propuesta era mirar esta serie corta que les ofrecíamos acá, de Lydia Poet, y mirar el primer capítulo, porque en el foro preguntábamos algo, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el tema de debate que la serie rodea en ese primer capítulo y que aparece muy fuertemente marcado. Después preguntaba quiénes son los personajes principales y a qué se dedicaban o qué rol cumplían dentro de la serie. Bien, Pablo, vos me decís que te gustó. ¿Qué es lo que te gustó de la serie antes de entrar con la tarea justa? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la serie? Me podés decir todo, desde que no es norteamericana, que estamos tan acostumbrados a ver, bueno, no lo sé si no lo es, al menos trata sobre no miré la producción, pero son todos actores italianos. Su narración, bien, ¿a qué le llamas su narración? ¿A la historia que cuenta? Bien, ¿por qué te gustó eso? ¿Qué encontraste ahí de interesante? Bien, ¿cómo están armados los personajes? Bueno, son personajes muy marcados, ¿no? Y ahí, ¿qué encontraste como, creo que ya contestaste en el foro, pero si querés compartir acá, como tema de debate ahí? Ahí te escuché un poco. Profe, Ahí está, ahí te escucho bien, porque ¿me la puede otra vez te escuchar? escuché mal. Profe, Sí, lo que más me gustó, ¿se escucha bien? se escucha bien ahora, sí. No. Lo que más me gustó de la serie, en su totalidad, fue como muestra lo difícil que era ser abogada en ese momento, o sea, para la mujer, o sea, los pocos derechos que tenía, eso, en eso, eso me gustó, también como el hermano de ayuda, cómo cómo se desenvuelve en una época donde era muy difícil coso, tener un trabajo muy, ¿cómo se diría? Muy amplio para una mujer. Claro, sí, una profesión, ¿no? En este caso sería una Eso me gustó. profesión, Y claro, además que me hizo recordar muchas series de detectives como Sherlock. sí, Exacto. tiene algo muy detectivesco. Sí, Recomparto eso, porque es verdad. Para mí tiene como varias aristas y componentes la serie, pero hay algo muy marcado que es, por un lado, bueno, esto que vos muy bien señalás, que es mostrar cómo en un momento algo que hoy nos parece un poco más natural, ¿no? Porque podemos hacer esa relación con el presente, eh, claro. porque a veces, ¿no? A mí me parece que lo interesante que puede ser es, uno a veces habla de los derechos de las mujeres o de la igualdad en la actualidad, y Ujú. claro, como ya hemos a lo largo de la historia conquistado algunos, todavía faltan un montón más, eh, por ahí los reclamos de ahora no son tan evidentes en muchos casos como si viéramos algo de época. Entonces, lo que hace una serie que es actual, pero situarla en el siglo XIX, en la vida de esta mujer, es mostrar que no era natural, o sea, que en algún momento no fue natural ese acceso
Primero, el acceso a la educación, en el caso de, bueno, de la mujer, de la educación universitaria Claro, me refiero. sí, que era poco visto, sí, Y que era muy segundo, mal visto. claro, era mal Mm, visto porque incluso acá, ujú, hablando de la ley de Lydia Poet, hay algo hay muchas cosas interesantes, pero hay algo que también me llama la atención, que podemos pensar, que es esta cuestión de, una cosa es lo que se puede hacer y lo que no se puede, y otra cosa es lo que vos dijiste, ¿no? Como lo mal visto, porque no es que no se podía, exacto. o al menos ella logró, de manera legal, legítima, Ujú, estudiar. Y después logró sí, inscribirse en la escuela de abogados, ¿no? Entonces llega hasta un punto, más ujú, allá de lo que, de las miradas, ¿no? De lo que le sí, decían. Entonces llega hasta un punto en el que no hizo nada ilegal, pero así todo es mal visto. Entonces, esto también, ¿no? La presión de una sociedad que claramente está bajo un paradigma que es mucho más patriarcal, donde la mujer no tiene determinados derechos, independientemente de que legalmente los tenga, ¿no? Entonces ahí se juega ese filo de la ley, podemos decir, para jugar con todo esto de la legalidad que hay en la serie. Totalmente. Entonces decía esto, ¿no? Como, no, exacto. Ujú, como mostrar esto de que, bueno, uno ve una serie y dice, ay, ¿no? Como desnaturaliza un poco esto que hoy por hoy es común que haya abogados y abogadas, ¿no? El ejercicio de una profesión. Ahí uno ujú, podría decir hay igualdad. Después podemos discutir si no hay micro desigualdades, ¿no? Al interior, pero digo, no quiero ir tan allá. Vamos a ir a más acá. Entonces uno dice, bueno, ubicar esta serie en el siglo XIX ayuda mucho a decir, bueno, fíjense cómo naturalizamos algo en la actualidad, en la conquista, que en ese momento fue tan difícil, ¿no? De percibir y de ujú, ver. No solo el ejercicio de la profesión, porque Lidia hace un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas decís no están bien vistas en sí, Lidia? A ver, sí, ¿qué otras cosas no estaban vistas antes? Pues como el racismo, o el, también lo, o o también lo, las personas, ujú. Hay muchas variedades, antes, que había mucha había mucha, como que se te va el audio por momentos. discriminación antes de cualquier cosa y bueno, y era cuestión de suerte, si es que te lograban aceptar o no. Había mucha cosa, Discriminación. Sí, discriminación en digo, muchas maneras, sí, digamos, o obvio. sea que, o sea, te juzgaban por tu apariencia, ujú, por la discriminación más que todo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, entonces ahí Ujú, ya varias cosas, ¿no? Que surgieron. Primero esto de mostrar una serie de época, ¿no? Que nos pone un poco a ver, para hacer este ejercicio de desnaturalizar cosas que hoy las tomamos como dadas, pero que en su momento han costado mucho, en este caso, en el caso de una sí, mujer que quiere acceder a una profesión, que una profesión sí, liberal, porque incluso no se trataba de una profesión que por ahí, digo, porque uno también podría entrar en ese debate de, bueno, ciertas profesiones que incluso siempre han sido más relegadas, ¿no? Una sí, profesión liberal como puede ser la medicina, obvio. el derecho, O ser doctora o claro. trabajar en la política. Claro, ocupar cargos, ¿no? Eso ni hablar, porque ella se enfrenta a una serie a la corte, ¿no? Y a una serie de aparatos, ¿no? Del Estado, de instituciones, mejor dicho, Mm, de una serie de sí, instituciones en las que está toda regulada por hombres. Entonces, sí, también se le hace difícil en ese sentido convencerlos, ¿no? Porque ella lo que tiene que hacer ujú, es convencerlos. Bien. Y esto que vos decías de lo detectivesco que te hizo acordar a Sherlock Holmes, sí, totalmente, porque en este caso también tienes agregado la serie que ella, en el afán de buscar la verdad o como mm, justamente se trata de crímenes, ¿no? Es una especie de abogada penalista, podría decir uno, ¿no? Porque sí, generalmente los delitos que aparecen son crímenes.
Entonces, frente a estos delitos que son crímenes, uno podría decir, bueno, obvio. ella decide entrar en acción, investigar, buscar las pruebas, ¿no? Otra vez ahí, como si dentro de lo que es el tema general, en el tema chiquito ya tiene una hipótesis, ¿no? Podemos ir a esta palabra de una hipótesis o una tesis. Ella tiene una idea de si es culpable o inocente, pero tiene que buscar las Ujú, pruebas. O sea que en este caso las pruebas son los claro, argumentos, ¿no? Para que ella pueda tener, digo, como buscándole una vuelta más, la pregunta era más general sobre el debate, pero quiero ir también al ejemplo de los casos. Entonces, en el primer capítulo, em, ella tiene una prueba, no se queda con lo primero que ve, que todo parece indicar que el culpable es esta persona que está presa, ¿no? Este hombre que le mandaba flores y que la quería conquistar, etcétera. Y ella dialoga con él y no se queda con esa verdad, dice, no, yo tengo una hipótesis, mi hipótesis es que él es inocente, pero tengo que demostrarlo. y no. Entonces, Ujú. Además que vi que era más entrenadora que su hermano, o sea, más inteligente ¿más eficiente que que su quién? hermano, que también trabajaba ahí. Ah, O sea, su hermano, el rico, Enrico, sí. Bien, bueno, eso es una lectura que también, eso es algo que podemos discutir también, sí, era porque más inteligente y digamos que el rico era ¿muy qué? era muy muy fiel a las leyes, mientras que Livia era más entrenadora en eso, era más profunda. Totalmente, estoy muy de acuerdo con eso, porque Enrico se ajustaba más como a lo Esa que fue la gran diferencia que vi entre los dos hermanos, que eran- no, que eran diferentes, se notaba la diferencia entre ambos. claro. Sí, sí, como Ujú. incluso tienen como métodos distintos de ejercer esta Sí, profesión. de hacer su Exacto. trabajo, de hacer su trabajo. Ujú, muy bien, Ujú. buenísimo. Em, Ah, hay mucho para hablar de esto. Me voy a seguir ahora en el foro. Em, ¿Y qué bien, tal le pareció a usted la serie? Ah, a mí, a mí me pareció buena, me gustó, me gustan las actuaciones. A ver, si querés te hago sí, toda una lectura, tengo 8 minutos. No, pues se va a cortar en un ratito, pero cualquier cosa volvemos a entrar. Em, ok, Me pareció que es una buena serie, que también lo que mi lectura es que yo creo que captan una historia de esta mujer muy interesante, porque si después vamos a buscar la historia, es la primera mujer en convertirse en Italia. En otros lados del mundo fue antes, por eso sí, todo fue el basada en tiempo hechos reales. claro, está basada en un hecho real, pero lo que quiero decir es todo el tiempo la quieren convencer de que ella se vaya a otro lado, porque en Ujú. ese momento, en ese país, como que no estaban las condiciones para que finalmente la puedan aceptar. Eh, y eso es otro tema que también está en la serie. Pero lo que creo es que tomando ese caso real, que es un caso que es bastante duro, porque ella accede a esta habilitación a, a entrado en años, creo que a los 65 años. Imagínate todo lo que tuvo que batallar y luchar y cómo tuvo que ejercer su derecho, que fue como siempre como ayudante del hermano, ¿no? O sea, como a partir de el título habilitante de un hombre, o sea, bastante terrible eso, pero Obvio, lo que me gustó de la serie, por un lado es eso, y por otro lado, esta forma de contar esa historia, un poco como jugando con la ficción, en el sentido de que probablemente todo el resto, o sea, está basado en ese personaje histórico, pero probablemente todo el resto sea ficción. No sé cuánta realidad hay en los casos, eso no importa, pero sí me parece que usa mucho la serie este recurso que vos muy bien señalaste sobre el género detectivesco, ¿no? Para hacer una serie exacto. que sea atrapante, que tenga como otros Sí, más condimentos otra parte. exacto, bien de enganche.
Me gustó eso, me gustaron las actuaciones, y me gustó Exacto. después esta cuestión de, Básicamente para que no sea tan repetitivo. Mm, exacto. claro, y esta cuestión de que de que en el ejercicio del derecho a posteriori uno podría pensar que eso está en la base misma del ejercicio, que es jugar un poco con el filo de la ley, ¿no? Porque ella hace algunas acciones que no son ilegales, pero que hace como, ¿visto de hacer pisar el palito al otro? ¿No? Como jugar toda Sí, esa parte en sí, donde juega, hablo más allá del primer capítulo, pero que ya se empieza a vislumbrar en el primer capítulo, ¿no? Este juego que ella va a adquirir con la prensa, porque sí, justamente ahí aparece mucho esto que todo el tiempo sobrevuela en la serie, que tiene que ver con la opinión pública, con lo que opina la gente. Hoy por sí. hoy podemos decir que los juicios, que son públicos, están muy Ujú. presionados por lo que opina la gente, ¿no? Si es culpable o Sí, es cierto, inocente. Y bueno, y sí, demasiado. ella hace jugar esto con las publicaciones con estas pequeñas filtraciones que hace en el periódico. Obvio. Em, Sí, entonces eso también me es porque parece. antes no había tanta capacidad como antes. Mm, no había la Bueno, misma tecnología. claro, bueno, no, Ujú. de hecho lo de las huellas digitales es súper interesante porque era algo muy reciente que después termina siendo cierto, pero que en ese momento todavía no estaba instalado. Em, Ujú. entonces, bueno, aparece de esa manera. Bien, para terminar la tutoría, ¿cuántos Pablos le pones al primer capítulo del 1 al 5? ¿Viste como las estrellas de los críticos? Un Pablo, dos Pablos, tres Pablos, al primer capítulo. Sí. Depende, Yo diría del 1 al 5, un 4.5. 4,5 Pablos. Un, un, sí, Y a toda la serie, contando el final, un, un 8, un un 8, 8, un 8.5. un Sí, ocho punto del cinco. Bien. ¿A qué se debe el 1 al descuento? 10, obvio, del 1 al 10. Sí, Está del muy 1 al buena. 10. Mm, sí, sí. Bien. Bueno, ¿y por qué le descontaste eso? ¿Por qué no se sacó un 10? ¿Y usted, profe, qué tanto de calificación podría? Ay, no sé, depende. No, yo para Porque alguna calificar. cosa, Decime, no te ¿qué cosa, escucho. profe? No, no, que me digas lo que ibas ¿Cuánto a de decir. calificaciones pondría? Ah, y no sé, porque yo para calificar, por ahí tengo que comparar con otra cosa, con otra serie, depende, ¿en calidad de No qué? entiendo, no entiendo. Es que me Eh, dejó ganas de más por eso. yo creo que puede haber una segunda temporada, no estoy segura, pero quedó ahí, o sea, daría para Es por más. eso que sí, ¿Ella se va o no se va? sí, por eso, por eso. Mm, porque da esa dura en en la última escena y por eso. Claro, es un final abierto, es que no sabemos si va a haber una segunda Ujú. temporada, capaz que la hay. Lo cierto es que me parece que sí es muy realista, está bien porque está basada en un hecho real, Yo pero creo que sí. Ujú. si no estuviera basada en un hecho real, lo cierto es que eh, es muy realista este final, que es demoledor, pero bueno, que es así, que no la aceptan, no la aceptan, Claro, a pesar de claro. que es exitosa resolviendo casos, ¿no? Mm, y que le Em, bueno. ayuda a su hermano incluso. Sí, eso ni hablar. Finalmente el hermano también la Sí, colabora con la apelación, que al principio le costaba porque no sí, aceptaba que ella se dedique a... Vamos a hablar en el próximo encuentro y en las próximas semanas, que seguramente este sí. viernes va a estar visible, hoy termino de responder los foros, vamos a hablar sobre cuáles son las razones por las que ella queda inhabilitada. Sobre eso va a redundar a partir del viernes la clase, ¿sí? Bueno, con tu ¿Qué 8, cosas? sí. Profe, ¿podría repetir? No escuché muy bien. Ah, no, que decía que para la próxima semana vamos a hablar sobre
las razones que aparecen de por qué ella no puede ser abogada. Las que dan Ah, ahí, las que dan otros personajes. Sobre eso va a tratar la tarea de la semana que viene, que el viernes se claro, publica, claro, claro. ¿sí? Así que bueno, nos despedimos, Pablo, con Ok. tu puntaje de 8.5 a la serie. Capaz que los compañeros o compañeras que no lo vieron, con tu puntaje se animan y la ven. Bueno, nos vemos la próxima. Y todavía tiene pedazo de puntaje, profe. No, yo, Usted tampoco se bueno, queda no lo atrás, ¿eh? dije. Bueno, Ok, saludos. voy por un 8, voy por un 8. Ah, bueno, pues, ¿ves? También mi puntaje, ¿ves? Está bien tu puntaje, por eso yo preguntaba por qué no el 10, pero no sé si le pongo un 10. Profe. 8 está bien, 8 es un montón Ya, igual. ya, a usted también le gusta tanto como yo. Exacto, sí, estuvo buena. Bueno, nos vemos la próxima.